a donde él quiere poner el acento. Es decir, Chávez está segregando una banda militar que responda solamente a él, que no responda a la institución, que no responda a la tradición militar del país, sino que sea su cuerpo político, una guardia pretoriana, una guardia pretoriana y un cuerpo militar que no tenga otra lealtad que la del caudillo, la del jefe, como ocurre en Cuba, como ocurría, por ejemplo, con la Guardia Republicana de Saddam Hussein, que no respondía al ejército, sino respondía al liderazgo de Saddam Hussein. Eso es lo que él quiere crear y finalmente ese va a ser el corazón de las Fuerzas Armadas, porque él desconfía de la institución. Pero me parece sumamente peligroso conseguir eso, porque son personas que están fuera de la ley, más allá del bien y del mal, y mezclar el nacionalismo, esa plaga latinoamericana que ha causado tanto daño en este caso. Podría ser nefasto. Es nefasto. Yo creo que los venezolanos no se dejan arrastrar. Es decir, los venezolanos no sienten el menor rencor contra los colombianos, ni quieren ir a la guerra con los colombianos, ni mucho menos, eso no se le ocurre a nadie. Y en Colombia menos todavía. Yo estuve hace pocos días en Colombia. En Colombia no hay la menor hostilidad hacia Venezuela, todo lo contrario. Todo esto es artificialmente creado. Lo que pasa es que basta con crear el discurso político. Es decir, él mismo diseña las razones de la guerra, las causas de la guerra. Construye un falso rencor nacional frente al enemigo que oye o que quiere destrozar el suelo patrio, qué sé yo, y con ese discurso político es capaz de hacer cualquier cosa. Pero recordemos cuando Malvinas, mucha gente, con todo respeto, ni se acordaban los argentinos que las Malvinas estaban ahí, y fueron los jovencitos a luchar y a morir. Malvinas había sido un despojo, de alguna manera, de 1833. Si vamos a darle vueltas al reloj y volver a 1833, pues increíble. Imagínate tú la cantidad de países que no existirían, pero bueno, en fin, fue así. Ahora, ¿qué pasó cuando Galtieri, en 1982, si no recuerdo mal, lanza la guerra de las Malvinas? Eso fue verdad, hay una anécdota que dicen, pero ¿fue cierta de verdad? Bueno, no, claro, es decir, el nivel de popularidad de Galtieri y de los militares era muy bajo. Entonces ellos descubren que tocan un recurso, un resorte nacionalista y que los argentinos empiezan a responder. Hay un discurso en la plaza enorme esa de Buenos Aires, en donde Galtieri por primera vez se siente amado por el pueblo. Se envalentona y decide que recuperar militarmente las Malvinas. Primero era un imbécil desde el punto de vista militar. Recuerdo que decían, las Malvinas son argentinas, ¿no? Son argentinas, no, pero además de eso tenía las más peculiares teorías de por qué los ingleses no podían recuperar las Malvinas, entre otras cosas porque estaban tan lejos, es decir, tan lejos de... Por Dios. Yo tenía, y esto es interesante, conocí, más que un amigo, era una relación cordial con el intérprete que sirvió entre Galtieri y Reagan durante la Guerra de las Malvinas, poco antes de la Guerra de las Malvinas. Este señor estuvo destacado en la Embajada Norteamericana en Madrid y ahí lo conocí. Y me contó cómo fue la conversación. Es decir, él le tocaba traducirle al inglés a Reagan las tonterías que decía Galtieri. Entonces Reagan le decía, señor Galtieri, la señora Thatcher está hablando en serio. Usted no puede menospreciar a esa señora. Y entonces el otro anormal le decía, dígale que esa señora lo que tiene es la menopausia y que ella no sabe lo que está hablando y que los argentinos no nos vamos a mover de esto. Entonces Reagan, que era un hombre educado, le decía, por favor, dígale que no trate a la señora Reagan de esa manera, a la señora Thatcher de esa manera. La señora Thatcher es una persona muy seria, Maggie, como decía él, es una persona muy seria y los ingleses son un pueblo muy duro y muy viejo que sabe hacer la guerra. No siga por ese camino. Y el otro tipo estaba convencido de que todo era un bluff y que eso nunca iba a llegar a la guerra. Bueno, el resultado fue 1000 muertos. De gente muy joven. Claro, 700 muertos argentinos y casi 300 ingleses y la destrucción. Total. Una cosa positiva, se acabó la dictadura militar argentina, porque ya como se fue consecuencia de eso. Y sabes que en ese tiempo, justamente en ese tiempo, que en Cuba todo el tiempo se le pidió la cabeza a los militares fascistas argentinos, por primera vez Cuba hizo causa común con la dictadura argentina por el tema del nacionalismo. La dictadura militar argentina tenía buenas relaciones con Cuba por una razón, porque los rusos le compraban trigo a los argentinos. Entonces le dieron órdenes a la Cancillería cubana de que defendiera al gobierno argentino en todos los foros internacionales. Entonces, quien protegía en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra a la dictadura argentina de los ataques de la oposición argentina era el gobierno de Cuba, que hacía esa labor tan sucia. Ahora, eso que pasó ahí se puede reproducir
si la borrachera nacionalista le alcanza a Chávez para desatar una guerra, Puede repetirse. Se puede repetir. Carlos, voy a abrir un